Bueno, buenas tardes. Quiero iniciar dándole las gracias a todos por su tiempo, participación e interés en este proyecto, el cual fue desarrollado con la Universidad Nacional y el Laboratorio Nacional de Nanotecnología. Esta presentación iniciará con los antecedentes que sustentan la problemática de los microplásticos, de la cual surgen los objetivos de este proyecto. Seguidamente, la manera en que fueron desarrollados y los resultados obtenidos. Para finalizar, se mostrarán las principales conclusiones y recomendaciones obtenidas. Bueno, el plástico es un polímero sintético muy cotizado en la industria debido a sus características de resistencia, versatilidad y bajo costo de producción. Actualmente, los plásticos sintéticos más usados mundialmente son el polietileno de baja y alta densidad, el polipropileno, el policloruro de vinilo, poliestireno y tereftalato de polietileno. Este conjunto de plásticos representa aproximadamente el 90% de la producción mundial. Y según los registros, desde el 2014 se producen anualmente más de 300 millones de toneladas de plástico, del cual se estima que un 50% de todo este material termina en el ambiente debido a su mal manejo. En esta imagen podemos observar en los círculos anaranjados punteados las zonas críticas en donde se han conglomerado gran parte de estos residuos en el ecosistema marino, y aproximadamente entre 5 y 13 millones de toneladas métricas acaban en los ecosistemas marinos como microplásticos. Entonces surge sobre qué es un microplástico. Estos se definen como cualquier partícula sólida sintética o de una matriz polimérica con un rango de tamaño entre 1 micra y 5 milímetros. Y se han identificado dos fuentes de generación de estos contaminantes. Tenemos las fuentes primarias, en donde se encuentran todas aquellas partículas que son manufacturadas de estas dimensiones microscópicas. Dentro de estos tenemos los pellets, los abrasivos industriales, los polvos de impresiones en 3D, todos los productos de cuidado personal que contengan estas micropartículas, productos de limpieza, entre otros. Y también tenemos las fuentes secundarias que corresponden a aquellas piezas que se forman debido a diferentes condiciones, como la incidencia de la luz solar, la radiación térmica, la oxidación y el crecimiento incluso de bioláminas, lo cual conlleva la fragmentación de plásticos de mayor dimensión, como podemos observar en la imagen. También tenemos las fibras que provienen de la industria textil, y otra gran fuente son las emisiones del tráfico, ya que se emite polvo de los neumáticos de vehículos y marcas viales. Los estudios de estos contaminantes a nivel mundial tienen al menos una década de haber iniciado. Sin embargo, a nivel nacional tenemos muy poca información, y en años recientes se ha iniciado con estudios en diferentes áreas. Se cuenta con una tesis en la costa oeste, un trabajo en la Sardina Gallera en Caldera. Actualmente hay un estudio de monitoreo y control en las playas de las costas del Pacífico y del Caribe, y para el próximo año se aprobó un proyecto FES en el cual se van a tocar diferentes temáticas relacionadas con este contaminante. Y bueno, las fuentes de microplásticos en los sistemas varían enormemente según la zona analizada. En el medio acuático se ha determinado que la gestión de las aguas residuales de las plantas de tratamiento y los vertidos de estas, la contaminación urbana y las actividades industriales son las principales fuentes de escombros plásticos. La preocupación sobre estos contaminantes ha incrementado debido a los riesgos toxicológicos asociados con estas micropartículas. Además, se ha iniciado con investigaciones para determinar si estos actúan como vectores para bacterias e incluso patógenos. En los ecosistemas marinos se ha comprobado la presencia de estos contaminantes en la columna de agua, en los sedimentos y en la biota marina. Esta última representa una importante forma de almacenamiento y mecanismo de transporte para los microplásticos. Y por esto, las vías de ingesta de estos contaminantes en la fauna marina son muy importantes de analizar. Se ha determinado que las principales vías son la ingesta activa, la cual corresponde a la alimentación por filtración o confusión de presa, y la ventilación. Estas vías de acceso determinan la zona de muestreo en el organismo, ya sea el sistema digestivo, el tejido muscular o ciertos órganos de interés. La disponibilidad de estos contaminantes para los organismos varía de acuerdo con diferentes variables. Algunas de ellas son las propiedades de las partículas, por ejemplo, la densidad y la forma de estas pueden influir en su distribución según el compartimiento del ecosistema analizado. También el hábitat del organismo es otra variable importante, ya que como se observa en la primera imagen, las especies se pueden clasificar según su hábitat. Los organismos pelágicos son aquellos que habitan en la superficie de la columna de agua,
mientras que los bentónicos son los que habitan en el fondo marino. Se ha hipotetizado que los organismos pelágicos, al desplazarse en la columna de agua, están más expuestos a ciertos microplásticos con densidades que les permitan flotar en el agua marina, como es el caso del polipropileno, que es muy utilizado en la industria textil. Mientras que los organismos bentónicos, al estar expuestos al fondo marino, tienen mayor probabilidad de ingerir microplásticos más densos, como es el caso del PVC y el PET. Por otro lado, cuando un organismo se encuentra en su fase temprana de crecimiento, su ingesta incrementa en frecuencia y disminuye en selectividad. Cuando cambia a una fase adulta, esta tiende a ser más selectiva. Y este cambio de dieta durante el ciclo de vida es conocido como ontogenia, y es una variable que podría ser analizada con respecto a los microplásticos, ya que hasta el momento no hay estudios que analicen si hay una diferencia significativa en la cantidad de estos contaminantes en individuos juveniles y adultos de una misma especie. Y bueno, la mala gestión de los residuos es una problemática mundial, la cual todos podemos percibir en nuestro entorno, y como ingeniero ambiental puedo desarrollar métodos de gestión que eviten la emisión de estos contaminantes. Sin embargo, la carrera también nos brinda la habilidad de analizar qué sucede con el plástico a nivel macro y micro en un proceso como lo es la ingesta en los organismos. Por lo tanto, el objetivo general es evaluar la presencia de microplásticos en especies marinas de alto nivel trófico presentes en el Parque Nacional Marino Las Baulas. Los objetivos específicos para lograrlo serán caracterizar la cantidad de microplástico extraído de los sistemas digestivos de peces y crustáceos por medio de digestiones químicas. Seguidamente, identificar física y físico-químicamente el tipo de plástico extraído y examinar la presencia de microplásticos y lesiones asociadas a estos contaminantes en el tejido muscular de ambos organismos mediante una técnica de histología básica. Este es un esquema del procedimiento realizado y su relación con cada uno de los objetivos. Se inició con la extracción de los individuos, los cuales corresponden a peces y crustáceos, y se dio la toma de datos morfológicos, lo cual es sumamente importante para el análisis biológico de estos. En el caso de los peces, se dio la disección del sistema digestivo, el cual correspondió al estómago, intestino, hígado, páncreas y ciegos pilóricos, y también la disección de un trozo de aproximadamente 3 por 3 centímetros de tejido muscular ubicado detrás del opérculo. En el caso de las jaivas, se dio la separación de las quelas y las patas, como se puede observar en la figura 5, y del cefalotórax, el cual contiene el sistema digestivo. En el caso del sistema digestivo y el cefalotórax, se procedió con una digestión química con hidróxido de potasio al 10%, con lo cual se lograban extraer las piezas y dar su cuantificación, lo cual corresponde al objetivo número 1. Con estas piezas se dio la identificación física y físico-química, lo cual responde al objetivo número 2. Y en el caso del tejido muscular de los peces y el tejido muscular inserto en las quelas y patas de las jaivas, se procedió con una técnica básica de histología. Con respecto a los individuos recolectados, se analizaron 27 peces obtenidos del manglar, que corresponden a 7 especies pelágicas en donde predominaron los pargos, como podemos observar acá. También se analizaron 29 jaivas obtenidas de la playa como organismos bentónicos, y para determinar si los individuos en análisis son adultos o se encuentran en su etapa juvenil, se comparó su talla promedio y la talla de primera madurez sexual de cada especie, como lo podemos observar en este gráfico. La mayoría no supera la talla de primera madurez, que está identificada con este símbolo. Por ende, la muestra de individuos analizada se encuentra en su etapa juvenil. Con respecto al objetivo número 1, se realizó mediante una digestión química con hidróxido de potasio al 10% durante 24 horas a 60 grados Celsius. El plan de trabajo propuesto inicialmente fue planteado al recopilar información de la literatura y de recomendaciones de investigaciones previas, específicamente el Instituto de Portland, Oregon, y esta metodología se diseñó considerando los mejores resultados obtenidos en estudios en biota. Sin embargo, las especies analizadas en este proyecto son carnívoras, por ende, el contenido estomacal difiere del de los organismos comúnmente analizados y reportados en los artículos, los cuales son filtradores o de órdenes tróficos inferiores. Y esta característica representó un gran desafío, ya que se enfrentaron diversas dificultades que conllevaron a valorar cambios que resultaron en un nuevo método.
La principal dificultad de los resultados obtenidos fue un alto contenido de residuos de quitina post-digestión. Y bueno, ¿por qué se dio esto? En el caso de las jaivas es debido a que su estructura es de exoesqueleto, el cual está compuesto principalmente por quitina. Por ende, al digerir todo el cefalotórax de estos organismos, gran parte permanece como residuo a pesar de la digestión. Y en el caso de los peces, al ser carnívoros e ingerir crustáceos y jaivas como parte de su dieta, se encontraron casos en los que dentro del contenido estomacal se encontró una alta cantidad de restos de quitina, como podemos ver en las figuras 6 y 7. Otra gran dificultad enfrentada fue el trasvase posterior a la digestión, ya que en las metodologías usualmente se utiliza un papel filtro posterior a la digestión para ser visualizado. Sin embargo, resultó muy complicado de realizar, ya que no permitía el paso de la luz en el estereoscopio y evitaba una manipulación adecuada de los residuos en el caso de querer realizar pruebas, tomar fotografías e incluso aislar las pruebas de interés. Y por último, la manera en que estaba planteada la metodología implicaba una gran cantidad de tiempo, principalmente debido a la dificultad para movilizar las muestras y la cantidad de pasos a seguir. Debido a estas razones se decidió realizar pruebas para buscar optimizar los resultados. Un momentito para... Las tres pruebas realizadas con el fin de obtener mejores resultados fueron, bueno, primero una separación por densidad con una disolución acuosa de cloruro de sodio saturado, ya que en muchos artículos se utiliza esta técnica, la cual se basa en las diferencias de densidad para separar residuos de la muestra. Sin embargo, no fue exitosa, ya que a pesar de que la quitina tiene diferentes composiciones en la naturaleza, la densidad se encuentra entre rangos de densidad similares a ciertos microplásticos. También se probó con cambiar una disolución de hipoclorito de sodio con hidróxido de potasio al 30%, bajo el sustento de que esta disolución ayuda en la digestión de materia orgánica como un oxidante y es más efectivo que el hidróxido de potasio por sí solo. Sin embargo, no se obtuvo un mejor resultado. Y bueno, debido a que no encontrábamos ningún procedimiento establecido para este problema, se desarrolló una hipótesis. Entonces tenemos que la quitina en presencia de una base fuerte como el hidróxido de potasio se desacetila y permite que se pueda disolver en ácidos débiles. En este caso se consideró que el hidróxido de potasio al 10% podría desacetilar una baja porción de quitina. Por lo tanto, hicimos una prueba agregando ácido acético al 4% durante 24 horas y agitación para determinar si parte de los residuos se disolvían y se limpiaba la muestra. Como se observa en la figura, el cambio no fue total, sin embargo, sí permitió una disminución del residuo y mejoró los resultados obtenidos en los casos en que la visualización y la extracción de las piezas era muy complicada. Por lo tanto, se procedió a utilizar este tratamiento. Además de las pruebas realizadas, se decidió cambiar el trasvase del papel filtro a una placa Petri y posteriormente evaporar la humedad en un horno de convección a una baja temperatura. Esto principalmente debido a que la filtración implicaba, la verdad, bastantes problemas, como por ejemplo la pérdida de residuos, alto consumo de tiempo y había que tener mucho cuidado al realizar el procedimiento. Además de que el papel era una posible fuente de contaminación, dificultaba el paso de la luz, además de su identificación y extracción de las piezas. Y al realizar el cambio se disminuyó la probabilidad de contaminación y se mejoró, como lo mencioné, la visualización, identificación y aislamiento de las piezas. Y bueno, por ende, el nuevo método propuesto incluye estos dos grandes cambios que permitieron obtener mejores resultados en una menor cantidad de tiempo. Para lograr el objetivo 2 se utilizó un estereoscopio y microscopio como técnicas ópticas para visualizar y extraer microplásticos bajo los lineamientos e indicaciones de la Guía de Identificación de Microplásticos del Instituto de Investigación de Estados Unidos. Y para las pruebas físico-químicas se utilizaron tres técnicas. Tenemos la microscopía electrónica de barrido acoplada a espectroscopía de energía dispersada, conocido como SEM-EDS, la cual es una técnica que me proporciona una imagen nítida mediante el SEM, lo cual permite identificar estructuras celulares
mientras que el EDS me provee un análisis de la composición elemental de la pieza en diferentes puntos, lo cual permite el descarte de minerales, sales, residuos orgánicos que podrían confundirse con microplásticos. Se utilizó espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier y Raman como métodos espectroscópicos vibracionales, los cuales ofrecen la posibilidad de una identificación precisa basada en los espectros característicos de huellas dactilares de vibraciones moleculares. Para el objetivo número 3 se utilizó una técnica de histología básica para poder observar, examinar y analizar los componentes morfológicos de las muestras de tejido a través del microscopio. Y de una manera en realidad muy general, el procedimiento inicia con una inclusión en parafina, en donde se infiltran sustancias en el tejido muscular que funcionan como un soporte y se forma un bloque. Con el bloque se realizan cortes de 3 micras con un micrótomo, el cual pasa al proceso de tinción, en donde se utilizaron los tintes de hematoxilina y eosina. Y luego, mediante un medio de montaje, se sella el portaobjetos de tal manera que se puedan observar los cortes en el microscopio. Y esta técnica se realizó de un modo completamente exploratorio, en donde se da la búsqueda de microplásticos y lesiones asociadas como inflamación, fibrosis o congestión, que fueron reportadas en otros artículos. Ya para responder a los resultados, con respecto al objetivo número 1, se documentaron un total de 148 microplásticos, 90 en los peces y 58 en las jaivas. Y los principales resultados obtenidos con respecto a este objetivo son el promedio de microplásticos por individuo y la frecuencia de ocurrencia. En el caso de los peces, se obtuvo un 89% de los individuos al menos un microplástico, con un promedio de 3,75 microplásticos por pez. Y en el caso de las jaivas, en un 76% de los individuos se obtuvo un promedio de 2,64 microplásticos por jaiva. Estos porcentajes de ocurrencia nos indican que no hay una diferencia significativa en la posibilidad de encontrar microplásticos en estos tipos de organismos. Sin embargo, se determina que hay una cantidad significativamente mayor de piezas en los peces, y esto concuerda con las hipótesis de otros autores, ya que en estos individuos se desplazan en un área mayor, por ende tienen mayor disponibilidad de ingerir estos contaminantes. Además de que estos peces analizados corresponden a un orden mayor en la cadena trófica, por lo que es probable que se contabilice también lo ingerido por otros individuos, como es el caso de crustáceos o jaivas. Y con respecto a comparaciones entre estos valores obtenidos y otros estudios, se determina que no son resultados comparables, ya que hay una amplia variedad de especies, métodos de análisis y captura que imposibilitan esa comparación de datos. Y bueno, la presencia de estos contaminantes en una zona de conservación corrobora el problema que implican estas piezas, ya que las fuentes de contaminación pueden ser directas o lejanas al área en estudio. En el caso específico del parque, se analizan 2 posibles fuentes de contaminación de los puntos muestreados, los cuales indican con estas estrellas amarillas. La actividad antropogénica cercana al parque es una de ellas, debido a la cercanía del distrito de Tamarindo, el cual es usualmente frecuentado por turistas locales, lo cual provoca que el parque sea una zona vulnerable a las actividades asociadas, como por ejemplo la gestión de residuos sólidos, la descarga de aguas residuales y aguas grises, entre otros. Y la segunda fuente son los contaminantes provenientes de corrientes marinas que inciden en el manglar. Estos ecosistemas son una zona de contacto entre las comunidades marinas y terrestres, ya que reciben diariamente una carga de agua del océano y otra de agua dulce que desemboca de ríos o arroyos, ya sean terrestres o subterráneos, además de nutrientes y sedimentos. Como se observa en la figura, la entrada de agua dulce del parque es aportada por los afluentes de 2 quebradas y de los ríos Matapalo y Andrés. Sin embargo, el clima de la zona es tropical seco, por lo tanto, la principal entrada de agua al manglar es proveniente del océano y depende de las corrientes marinas influenciadas por la contracorriente ecuatorial del norte. Según lo mencionado anteriormente y tomando en cuenta estas características de manglar y su ubicación, se puede considerar que esta zona podría ser como un reservorio del agua proveniente de estas corrientes marinas y concentrar los contaminantes.
Con respecto al objetivo número 2 y la identificación física, predomina la ingesta de microfibras con un 93% de los microplásticos identificados en organismos carnívoros, lo cual coincide con lo reportado a nivel mundial en la biota marina. Y esto se atribuye principalmente a las fuentes de este tipo de microplásticos, como lo son los ríos, aguas de lavado, plantas de tratamiento, y refleja la importancia de una mejor gestión de las fuentes de estas formas de microplásticos. También, eh, como características, tenemos que el tamaño promedio fue de 1 milímetro, un rango bastante amplio, entre 100 micras y 5 milímetros, y los colores predominantes fueron azul, negro y rojo. Con respecto a la identificación físico-química, es todo un reto y se debe indagar más en las técnicas propuestas en la literatura. En este caso, las técnicas de FTIR y Raman no aportaron resultados concluyentes, por lo tanto me voy a concentrar en lo obtenido por CMDS. Mediante el SEM se obtuvieron imágenes que permitieron el descarte de piezas con estructuras celulares, como se observa en las figuras de la derecha. Y mediante la técnica de DDS se obtiene el porcentaje elemental de la superficie de las piezas analizadas. Se obtuvieron porcentajes únicamente de carbono y oxígeno, lo cual coincide con la composición de los plásticos y descarta que las piezas sean minerales, sales o de cualquier origen biológico. Y con esta relación carbono-oxígeno se realizó una comparación con los polímeros sintéticos más usados a nivel mundial. En el gráfico se observa que las piezas 1 y 3 coinciden con la composición elemental del tereftalato de polietileno, conocido como PET, mientras que la pieza 2 coincide con el polipropileno o poliestireno. Y este tipo de fibras han sido reportadas por la mayoría de los estudios de microplásticos y considerando su amplio uso en la industria y comercio a nivel mundial, son coincidencias esperadas. Con respecto al objetivo número 3, la técnica fue desarrollada y adaptada para la investigación exploratoria, en donde se encontraron lesiones que, de acuerdo con investigaciones previas, podrían ser atribuidas a microplásticos, como la fibrosis, inflamación e incluso piezas no identificadas, como se observa en estas imágenes. Sin embargo, según el criterio de la especialista veterinaria, no se puede confirmar que sean debido a microplásticos. Por lo tanto, no se puede confirmar la presencia de estos contaminantes en el tejido muscular. Y bueno, las principales conclusiones de este trabajo fueron que este estudio demuestra que los microplásticos afectan a especies marinas, aún en zonas de conservación, y las posibles fuentes de estos contaminantes son los residuos arrastrados por corrientes marinas y ríos o por la mala gestión de los residuos sólidos de los pueblos cercanos al parque. Se determina la presencia de estos contaminantes en el sistema digestivo del 89% de los peces analizados y en un 76% de las jaivas. Predomina la presencia de fibras, ya que representaron un 93% de los microplásticos determinados. Además, el tamaño promedio fue de 1 milímetro y predominaron los colores azul y negro. No se obtuvieron resultados concluyentes mediante Raman y FTIR para la identificación físico-química de las piezas extraídas. Por la técnica SEM, las microfibras coinciden visualmente con lo identificado en la literatura como microplásticos, mientras que con el análisis de DDS se descarta que las piezas contengan elementos distintos a carbono-oxígeno. Mediante la técnica de histología se identificaron lesiones en el tejido muscular de los peces, sin embargo, estas no se pueden vincular directamente a microplásticos. Y por último, los resultados de esta investigación permitieron el desarrollo de una metodología de extracción, la cual contribuye al conocimiento de un nuevo método, el cual puede ser utilizado a nivel nacional o en otras regiones. Y como recomendaciones, a pesar de que Costa Rica cuenta con una serie de políticas públicas e instrumentos de gestión y planificación relacionados con la gestión de residuos, no hay ningún plan sobre residuos marinos, por lo tanto se insta la formulación de un plan de acción para reducir la contaminación que llega a nuestros mares. Continuar con la determinación de microplásticos en especies marinas de alto nivel trófico en Costa Rica, ya que nos proporcionan información sobre la incidencia de estos contaminantes en hábitats y especies de interés, la cual puede ser utilizada para determinar indicadores ambientales, fuentes de contaminación y desarrollar métodos de gestión para abordar este problema. A pesar de que las técnicas de identificación de microplásticos mediante estereoscopio y CMDS dan información muy valiosa a nivel visual y de composición elemental,
Estas no son concluyentes, entonces se insta a recurrir a técnicas de caracterización como micro-FTIR para determinar si el material es un polímero sintético. Utilizar la técnica de histología bajo un enfoque exploratorio en tejidos con mayor probabilidad de ser afectados por la presencia de microplásticos, como es el caso del hígado, que corresponde a un órgano filtrador y irrigador de otros órganos. También considerar en futuras investigaciones un tamaño de muestra que asegure un análisis estadístico robusto y los parámetros biométricos para analizar la ontogenia de las especies analizadas con la ocurrencia de microplásticos, estandarizar los métodos usados para que los datos sean comparables y con respecto a esta metodología, definir la relación óptima masa-volumen de la digestión con hidróxido de potasio y someter al tratamiento con ácido acético las muestras cuya postdigestión tenga un alto contenido de quitina. Y bueno, para finalizar, me gustaría tomar un momento para reiterar las gracias a todos los involucrados en este proyecto, entre ellos al Laboratorio Nacional de Nanotecnología por su apoyo metodológico, a la Escuela de Física del Instituto Tecnológico por la ayuda con los análisis Raman, a la Escuela de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional por la prestación de sus instalaciones y materiales de trabajo, más específicamente al Laboratorio de Biotecnología de Docencia, al Laboratorio de Histología y al Laboratorio de Estudios Marino Costeros. Y también gracias a los financiadores para la obtención de muestras mediante el Programa de Ciencias Ambientales y Manejo de Recursos de la Universidad del Archipiélago del Norte del Estado de California, así como al Instituto de Reno, Nevada. Y también agradecer al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, específicamente al Área de Conservación Tempisque, por el otorgamiento de los permisos de investigación para la extracción de las muestras. Y eso sería todo. Muchas gracias.